3 años o más, decimos 3, pero capaz 4 o capaz un montón. Y la verdad es que solamente queremos agradecerle a todas y a todos, sobre todo a los autores, a quienes dieron voz a esto que estamos presentando hoy, pero también a un montón de gente que Natalia después va a decir. No quiero comerme lo que va a decir Natalia. Pero bueno, celebrando con amigos, con gente y amigos. Con sponsors, Coca-Cola. Con mucho amor, porque estos libros realmente representaron más allá de lo que dicen y de cómo fueron hechos, representaron unos procesos hermosos, con mucho tiempo, en donde realmente tuvimos muchos inconvenientes que no vamos a relatar, sino que vamos a hablar de lo lindo que fue el último proceso, el último año de este libro, pero la verdad es que desarmar el proceso de construcción de un libro es muy a destiempo de lo que debería ser sacar un libro por mes, ¿no? Y nosotros optamos por ese camino porque también en ese camino nos hicimos editoras, ¿no? Nosotros podemos decir que hoy nos recibimos de editoras. Porque la verdad es que los otros libros surgieron y fueron, pero realmente parimos estos libros en el sentido de que pudimos como atravesar todo el camino de lo que fue llegar al día de hoy. Simplemente eso, agradecerles muchísimo a la gente que vino, a los amigos y a la gente. La verdad es que los libros, independientemente de todo lo que está por el adorno, son unas piezas muy valiosas, muy sensibles, muy preciosas, están muy cuidadas, están muy bien hechas. Así que invito a toda la gente que vino a mirarlos, a leerlos, a tocarlos y a sentirlos, porque son muy emocionantes. O sea, realmente los libros portan mucho sentimiento. Así que gracias Reinaldo, gracias Franco y Laura, que estás en los cielos. Bueno, Laura sería gente o amigos. Laura sería amigos. Amiga más. Amiga total. Nada, desmesura y destiempo. Porque lo único que vale la pena no se mide, o no se mide como se miden las cosas que no valen la pena. Y donde entra la desmesura, entra la intensidad, que es lo único que vale la pena. Y destiempo, me parece, porque hay un tiempo que es ponele ahora, donde el tiempo no es el tiempo y los que estamos acá estamos latiendo de diferentes maneras, lo único que vale la pena. Y que como no se puede decir, no lo voy a ni intentar. Incandescencia se llama incandescencia por dos motivos. Uno es secreto, el otro es un pasaje de un texto de Reinaldo. Y a propósito de lo que incandesce, porque no solo, para mí yo ya es un eslogan, pero es cierto, un libro, como cualquier otra cosa, no es diferente del modo en que está hecho. Y un libro, como cualquier otra cosa, es un encuentro con el mundo. Hay un señor muy copado que se llama Simón Don, que dice que en los momentos mágicos el hombre se pone en contacto con el universo. Dice el hombre, es cierto, y está bien. Tampoco no es necesario ya, en este grado de complicidad que tenemos, decir esas cosas. Porque es verdad que en Legión y en lo que incandesce se desdibuja la identidad, pero lo que resta es el cuerpo.
reconocimiento de la identidad y otra cosa es la intensidad del cuerpo. El cuerpo no puede ser solo eso que dicen que un cuerpo es. Lo aprendimos con Franco, la desmesura y el tiempo, Franco, con Reinaldo, la desmesura y el tiempo, y con Laura. Gran desmesura y gran destiempo a alguien que nunca llamaremos de otra manera que no sea Laura. Y porque incandescen, nos parece que es lo único que podemos decir, esto acabamos de decir, y que lean, y que esté bien, y que se escuche. La multitud es un conjunto de singularidades, cuya herramienta de vida es el cerebro, cuya fuerza productiva es la cooperación. ¿Cómo puede esta masa biopolítica, intelectual y operativa que llamamos multitud ejercer el gobierno de sí mismo? La insurrección no es la cara negativa del dominio, por el contrario, refleja innovación ontológica. Decisión e insurrección no son ni racionales ni irracionales, ni sistémicas ni espontáneas. Participan de la teleología de lo común, esa teleología que se abre creativamente a cada instante a la desmesura del porvenir. La mediación soberana siempre es establecimiento de una unidad de medida, mientras que la transformación ontológica es en todo momento desmesurada. Lo que origina toda producción del mundo, afirmando la consistencia del ser en la potencia constituyente y abriendo la flecha del tiempo constitutivo a la innovación de lo eterno, es lo biopolítico. La producción física y política del mundo y de su riqueza por venir es una superestructura de lo común. El horizonte biopolítico del mundo es plural. La multitud es un conjunto irreductible de singularidades. Y la singularidad es producción de nueva pluralidad, de nuevas multitudes. Colocado en el umbral del tiempo, todo nexo productivo entre singularidades en la multitud es comunicativo. En este contexto, la producción es producción de subjetividad. Entonces podemos explicar el nombre común de cooperación como esa fuerza que reúne a los productores aumentando su capacidad productiva, que permite la producción singular de subjetividad y que ésta se haga productiva. Si la pluralidad es cooperativa, la multitud es un conjunto de constelaciones productivas de subjetividad. Cooperación es constelación de diferencias en la multitud. Es ese linaje que organiza de manera productiva el caos de la multitud de singularidades. Y sigue. Desde la ventana presente e invisible veía a todos mis amigos repartirse mi vida en trozos. Roían hasta los huesos y no queriendo perderse tan buen bocado, peleaban por la osamenta. La vida responde, no es en vano, podemos actuar en contra, a favor,
La vida exige el movimiento. La vida es el curso de la sangre no deja de correr por las venas. No puedo dejar de vivir, de amar a los seres humanos como amo las plantas, de ver en las miradas una respuesta o una llamada, de sondear las miradas como una escafandra, pero permaneces ahí entre la vida y la muerte, disecando ideas, epilogando sobre la desesperación, no o enseguida, revólver, el revólver. Hay miradas como el fondo del mar y me quedo ahí. Algunas veces camino y las miradas se cruzan entre algas y detritus. Otras veces cada ser es una respuesta o una llamada. Eso debe ser bien irritante, ese gusano, devorador, fastidioso que aburre las horas. Una perra acorralada aúlla a la luna. El ángel guardián sonríe bestialmente. Pequeño Jesús, te doy mi corazón. La granja derruida, sus vigas calcinadas, las paredes remendadas, lentamente se desploman y se hunden bajo los ojos atónitos de los transeúntes. Ahí está la niña que se pajea en el heno. Todo aquello que depende de la integridad total, nada que se pueda alcanzar, nada del niño que rompe un vidrio porque será reemplazado al día siguiente. Podemos temblar de frío a causa de un vidrio roto y no reemplazado. Algunos se pasan el tiempo reemplazando vidrios rotos. La vida finita, cuando ella le viene hábito, necesidad de continuar, de estar asegurada, la permanencia, tendencia a la inmovilidad, igual fatiga. Nada que no provenga de un grito de alegría, comprensión, de fiereza. Suprimir los gimoteos y todo aquello que no provenga de la obesidad feliz de los 14 años. Nada que no sea un grito de alegría o de fiereza. Quemar todo lo que no provenga de eso. La vi esta vez, la vi, ¿dónde? En el límite del alba y la noche. El alba del jardín, la noche de la habitación, con una sonrisa que cruje, una paciencia de ángel. Ella me espera y bien lo sé. Entonces una voz lejana me dijo, pero no, tú no te volverás loca. Entiende, no te manejarás así. Harás esto y aquello. Ella hablaba, sin que yo comprendiera nada. La seguía a pesar de mí, en un rumoreo de seda, de un vestido con cola y muchos volados que rebotaban a cada paso. Ella desapareció, brillante, susurrante, por una escalera estrecha y ruinosa. En lo alto estaba el rayo de los hombres, millares de vestimentas, una habitación siempre cerrada, sobrecalentada, único presente viviente. Ella recorrió los espacios vacíos entre los maniquíes, llevando todos su máscara. Todo aquello que restablece la razón de ser es sagrado para mí, razón de ser aún, razón de vida, de muerte, aquello que priva a la existencia de toda posibilidad de experimentar lo sagrado, el sostén de las formas, el sostén de las circunstancias exteriores que no corresponden a la verdad del ser. Algunos siempre preferirán que el suelo falte bajo sus pies, asumiendo todos los riesgos, muerte o locura, pero que la vida persista. Lo contrario, o aparece lastimosa comedia, infantilismo senil, sesosismos, tartamudeos, falsa puerilidad, regresión, potencia y en un grado aún más bajo, cinismo, vulgaridad, escepticismo, perversión total del ser moral, alteración como el agua más pura de la fuente se contamina en el pantano. Contra los que hacen de la vida este pantano, nunca es bastante la crueldad
la intransigencia, apartarse de ellos como de la peste. Sería cruel lo que no tendrá forma. ¿Ante quién? Ante la perspicacia que asume su frontera como si fuera una cápsula envolvente interina. Ante la propagación del magma precaótico que usurpa el lugar del percipiente y se difunde como espejeo, como si el espejeo revelara en verdad algo intocable por la muerte. Toda esa mentira del absoluto ha franqueado las puertas y el percipiente se atoró en gamas de suerte, en grados de karma, en fases de destino. Se ha discurrido y discursiado tanto respecto del sujeto, la era del sujeto, el fin del sujeto, la muerte del autor después, la del Dios un poco antes, que no quede elegancia para referirse ya a la sola idea de un dominio. Cautivable o cautivo, siempre será dominio cualquier distanciamiento que ponga a salvo a ese aparente ineludible que se disfraza de uno mismo y juega a ser lo que realmente es, sin que pueda evitarlo. Y entonces la emoción de tal certidumbre, la de ser apenas o simplemente sin saber qué sea eso, más que por ráfagas, se la llamará sentido en caso de fuga, ya que si hay algo que se fuga de continuo, eso es el sentido. Y sin embargo, hay persistencia suya en el signo, en la preferencia espontánea, en el arrastre demoledor del deseo, en el deseo mismo consumándose, en la renovación de la búsqueda, en el parpadeo de todo acostumbramiento. El intersticio, el hiato, el paréntesis, desventrado y como estopa al aire de los intentos. Siempre intentos por tocar, por ser tocado, la fuerza viene del contacto. Es en el contacto donde los bordes buscan la fusión o la repelen a toda costa y bajo cualquier precio, incluso el de la negación de aquello otro que se ha polarizado, puesto enfrente, más allá, al otro lado de la valla, negación de tú que me niega, contra eclipse, lo informe se superpone consigo mismo, en cuanto la conciencia lo atisba, cree toparlo. Si es informe, es porque se salta de consistencia o inconsistencia. Pero si es informe, es porque no sabe ya qué es el hambre, ni la santidad, ni lo perverso, ni qué es un viejo, o un niño, o una mujer, o un hombre, o un animal, o un virus, o una palabra, o un aullido, o un jadeo, o un tajo. Y si lo informe no se puede determinar, ¿por qué su nombre? ¿Por qué su insistencia? ¿Por qué su determinación en otro andarivel? ¿Por qué lo informe nos reclama de pronto, en cualquier instancia, y con la inmediatez anterior al pensamiento nos avisa en todo el cuerpo de suavitarnos, arrastre de suavitarnos, o devastarnos, o hacernos carne para la precisión, para la presencia? Lo informe alumbra por dentro, y en la caverna de nosotros mismos, donde se es lo que se es, sacude hasta el más íntimo cimiento, y hay cesación, y no hay distancia. Pero decir habitarnos parece señalar una entidad, y hasta el deseo de esa entidad por cumplir su rol en el habitáculo de la forma. Cuando se ha soltado todo recinto, y ya no son palabras ni imágenes lo que ajusta el cinto intangible, pero perceptible. Tocar lo informe, como quien rodea a su fantasma, o a su futuro, o a su primer abuelo.
Tocar lo informe porque eso toca. Lo informe costillera. Despierta la carne en el cuerpo económico y civil. La servidumbre huye aterrada cuando la hueste amembre de lo informe inaparece. La guardia envejece mirando desde las cámaras de la perplejidad cómo de pronto todo es un parpadeo y su vislumbre. Son armeros y flechadores hipnotizados por la instancia de inmanencia que juega con sus mareos, sus incitaciones, su flujo instantáneo y voraz. Y más que eso, lo informe, arma y desarma a los dioses. Son sus soldaditos en una espiral de disolvencia aparición. Nada mejor ni peor que el informe. Atenta contra el Estado y contra el no Estado. Hasta los maestros del informe, perdidos de la forma, han legado por ahí que hay un costurón insuturable de todo esto. Y con todo esto remitimos al olvido en flor y a este espadear entre conciencias, entre discursos, entre miradas, y al deseo que subyace y que subyuga y se lleva las astillas a su árbol, que se disipa a medida que crece, y el árbol los devora, y como un símil del sistema nervioso se mueve entre los filtros de toda suerte, y devuelve cada figura a su hueco, a su molde, a la plenitud de su ausencia. Es tan compacta y profunda, es tanta, es la esperanza que ante toda evidencia no se cumple, pero recomienza. Estás en los 1990 grados, faltan 10 grados. Incandescentes.